¿Alguna vez se han preguntado cómo sería el infierno? Y si lo descrito por Dante Alighieri en su libro La Divina Comedia es real. Bueno, hoy vamos a ver cómo la realidad supera la imaginación. En este video mostraremos el infierno y su química, cortesía de nuestro vecino más cercano, Venus. Uf, qué calor hace aquí, Houston. Comenzamos. Venus es el objeto más brillante del cielo nocturno después del Sol y la Luna. Se observa en el firmamento cerca del amanecer o al final de la tarde. Es un objeto celeste conocido desde la antigüedad, cuyo nombre viene de la diosa romana del amor y la fertilidad. A este objeto se le apoda lucero del alba. Ya en 1610, Galileo Galilei observó que este cuerpo celeste presenta fases similares a las que tiene la Luna. Y en 1700, Lomonosov, un astrónomo ruso, descubrió un halo gris en este cuerpo, lo que lo llevó a pensar que tenía su propia atmósfera. Esto, sumado a su tamaño y distancia al Sol, es lo que llevó a pensar que Venus era bastante similar a la Tierra. A comienzos del siglo XX se pensaba que Venus, por su distancia al Sol de 108 millones de kilómetros, podría albergar vida, y que sería un planeta tórrido y tropical cubierto por bosques húmedos, parecido al Amazonas y a las junglas de nuestro planeta. En la cultura popular, Venus ha sido representado desde Superman hasta diversas películas de finales de los años 50 y durante la década de los 60. En esta época se llegó a pensar que había dinosaurios y plantas carnívoras, como lo vemos en La Bestia de otro planeta de 1958. Conocida en inglés como 20 Million Miles to Earth, El planeta de las tormentas en 1962 o The Silent Star First Spaceship on Venus en 1960. Venus es un planeta rocoso muy similar a la Tierra, de hecho se lo considera su gemelo. Mide 12.103 kilómetros de diámetro y es un poco más pequeño que la Tierra, que tiene 12.742 kilómetros. Pesa las 4/5 partes de lo que pesa la Tierra y su densidad promedio es el 95% comparada con la Tierra. Pero hasta aquí llegan las similitudes. La primera gran diferencia entre Venus y la Tierra es la duración del año, de solo 224 días. Pero un día en Venus dura más que un año, que son 243 días. ¿Qué es lo que tarda el planeta en rotar en su propio eje? Este planeta lo hace en dirección contraria a todos los demás planetas, es decir, amanece por el oeste. Su atmósfera, igual a la de los planetas internos, es una atmósfera secundaria producto de desgasificación, es decir, la pérdida de los gases más livianos, como el hidrógeno o el helio. Se pensó entre 1700 y mediados del siglo XX que la causa de la espesa atmósfera era el vapor del agua. Sin embargo, los datos espectroscópicos demostraron que la atmósfera está formada en un 95% por dióxido de carbono y de 3 a 5% de nitrógeno, con variaciones según la altitud. También presenta trazas de otros gases, como monóxido de carbono, óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, ozono, entre otros. Además, es una atmósfera bastante densa y masiva. Tiene en promedio 3 gramos por mililitro. Es decir, es una atmósfera 3 veces más densa que el agua y alrededor de 300 veces más densa que el aire que conocemos en el planeta Tierra. Por otro lado, la relación entre deuterio y protio de la atmósfera es 150 veces mayor a la que se observa en los océanos de la Tierra. Esto permite estimar que en algún momento Venus tuvo océanos, pero que estos se evaporaron hace mucho tiempo. Y el protio, que es el isótopo de hidrógeno más liviano de las moléculas de agua, ha sido arrastrado por el viento solar desde aquel entonces. Pero sin duda las diferencias más importantes son las condiciones ambientales en la superficie. Mientras en la Tierra hay una temperatura promedio de 14 grados centígrados y una presión a nivel del mar de una atmósfera,
En la superficie de Venus, la presión promedio es de 91 atmósferas y la temperatura promedio son unos cálidos y tórridos 465 grados centígrados. Si ustedes pensaban que de noche iba a ser fresquito, lamento desilusionarlos. Durante la noche, la temperatura escasamente baja unos 2 grados centígrados, por lo que se considera uniforme en todo el planeta. De allí la definición de infierno. La atmósfera de Venus es bastante compleja, presenta fenómenos físicos interesantes como la superrotación, que es cuando la atmósfera rota mucho más rápidamente que la rotación del cuerpo celeste al que pertenece. Algo que en nuestro sistema solar solamente ocurre en Venus y en Titán, la luna más grande de Saturno. En el caso de Venus, la atmósfera superior tiene vientos de 360 km por hora, 60 veces más rápidos que la rotación del planeta. La atmósfera de Venus tiene un peso molecular promedio de 43,44 gramos por mol, bastante cercano al peso molecular del dióxido de carbono, que constituye casi todo el carbono que existe sobre el planeta. Por esta razón, el efecto invernadero y el calentamiento global son desmedidos y descontrolados, generando la temperatura de horno. Alguien que le recuerde esto a quienes no creen en el cambio climático. El dióxido de carbono es un gas que absorbe la radiación infrarroja que es reflejada desde la superficie de los planetas hacia el espacio exterior, lo que estabiliza la temperatura del planeta, similar a como hacen los vidrios en un invernadero. Por esto, este fenómeno se denomina efecto invernadero. En la Tierra, los cambios de concentración del dióxido de carbono no han sido elucidados por completo, por lo que los efectos no se conocen con total certeza. Sin embargo, lo que sí sabemos es que Venus, con sus 465 grados centígrados, es el reflejo de lo que sucede con un efecto invernadero fuera de control. Como ya se mencionó, la atmósfera de Venus es su mayor reservorio de carbono, mientras en la Tierra los océanos, los yacimientos de caliza, el petróleo y el carbón son los reservorios minerales de este elemento. Muchos de los yacimientos de caliza que existen en la Tierra se originaron por acción de organismos marinos. ¿Cuáles organismos? Pues se trata de los corales, que son pequeños animales que viven en los océanos y que generan un exoesqueleto mineral de carbonato de calcio para protegerse. Además de la elevada cantidad de dióxido de carbono, las condiciones atmosféricas son fuertemente oxidantes, aún más oxidantes que las que existen en nuestro planeta, por lo que no es posible encontrar en la superficie ni en la atmósfera baja hidrógeno molecular, hidrocarburos, metales oxidables como el hierro en estado metálico. Estos metales existen en la superficie como óxidos del mayor estado de oxidación, en el caso del hierro, la hematita o la magnetita. De igual modo, el carbonato de magnesio o magnesita y el de calcio, que es la piedra caliza o dolomita, suelen ser inestables en presencia de sílice, y no pueden existir bajo estas condiciones oxidantes de temperatura y presión elevada. La magnesita se descompone en óxido de magnesio y dióxido de carbono, mientras que la dolomita, que es un poco más estable, sí podría actuar como reservorio mineral de algo del carbono existente en el planeta. El dióxido de carbono a estas temperaturas y presiones elevadas existe como fluido supercrítico. Un fluido supercrítico es un estado físico donde la sustancia tiene propiedades de líquido y de gas en forma simultánea. Por ejemplo, no licúa al aumentar la presión, pero tampoco se evapora al calentarse. Puede actuar como disolvente como sucede con los líquidos, mientras difunde de forma similar a los gases, ocupando todo el volumen que los contiene. El dióxido de carbono, al tener una temperatura crítica de 31 grados centígrados, y una presión crítica de 71 atmósferas, que es moderada a nivel de procesos industriales, permite su uso como disolvente en estado de fluido supercrítico para extraer sustancias que sean sensibles al calentamiento y que se degradarían utilizando otros métodos de extracción. El ejemplo más conocido es la extracción del café, de donde se obtienen productos como por ejemplo la cafeína pura, por un lado, y por el otro, el café descafeinado. Al verse desde afuera como una atmósfera densa, uno pensaría que la atmósfera de Venus es uniforme, pero realmente tiene varias cosas particulares.
La atmósfera se divide en tres grandes zonas: la termósfera o atmósfera inferior, donde predomina el efecto invernadero y la química debida a altas temperaturas y presiones, que es prácticamente un océano de dióxido de carbono supercrítico. En esta zona, una de las cosas por las que no deberían preocuparse en su estancia es por el sol y las quemaduras solares, ya que la parte alta y media de la atmósfera filtra totalmente la radiación ultravioleta y buena parte de la radiación visible, gracias al dióxido de carbono, dióxido de azufre y a una sustancia desconocida que hasta el momento no se ha podido determinar y que constituye uno de los grandes enigmas de este planeta, ya que esta sustancia, junto al dióxido de azufre, son responsables de la absorción de buena parte de la radiación ultravioleta que proviene del Sol. El límite entre la termósfera y la atmósfera media está alrededor de los 30 a 40 kilómetros de altura. Allí se descompone por calentamiento a más de 370 grados centígrados el ácido sulfúrico, generando trióxido de azufre y vapor de agua, por lo que esta sustancia corrosiva jamás alcanza la superficie. La atmósfera media o mesósfera tiene tres grandes capas de nubes y constituye prácticamente un sistema global de nubes. Es aquí donde ocurre la producción de ácido, a partir de trióxido de azufre y agua. Recordemos que el ácido sulfúrico es el mismo que encontramos en las baterías de los automóviles. Es una valiosa sustancia cuya producción es indicadora de la capacidad industrial de los países. Las condiciones de la mesósfera entre los 40 y los 70 kilómetros de altura son similares a las que existían en los antiguos reactores de ácido sulfúrico, utilizando el método de la cámara de plomo, método que se empleó en algunos países, como por ejemplo España, hasta los años 80 para producir esta valiosa sustancia. El dióxido de azufre suele ser bastante abundante en la atmósfera media y superior, donde llueve. Sí, llueve ácido sulfúrico. También hay tormentas con descargas eléctricas y de hecho las ondas espaciales han detectado huracanes en los polos y tormentas que tienen doble vórtice. Las condiciones de la mesósfera son complejas, turbulentas e interesantes, ya que no solamente llueve ácido, también se puede decir que neva azufre. Sí, nevan pequeñas partículas de azufre provenientes de la fotodegradación ultravioleta del dióxido de azufre en la atmósfera superior, las cuales actúan como núcleos para generar el ácido y la lluvia corrosiva. También neva el ácido nitrosil sulfúrico y su anhídrido, los cuales son subproductos de la producción de ácido generados en la presencia de óxidos de nitrógeno presentes en esta zona de la atmósfera. El color de esta zona tiende al amarillo o al café rojizo, debido a la presencia de dióxido de nitrógeno, tal y como sucede en la explosión de Beirut, cuyo video está en la parte superior, y tricloruro de hierro gaseoso. En la atmósfera media ocurren fenómenos fotoquímicos y termoquímicos. Los primeros revisten mayor importancia a medida que se asciende desde la superficie, y los últimos son predominantes a medida que nos acercamos al suelo. Además, en esta zona de la atmósfera ocurre el intercambio de energía entre la atmósfera inferior, que es estacionaria, con vientos muy leves de unos pocos kilómetros por hora y que por tanto se asemeja más al fondo de los océanos de la Tierra, con la atmósfera superior, que presenta la superrotación. Algunas de las reacciones fotoquímicas explican la estabilidad en la composición global de la atmósfera. De hecho, la química de la zona media y superior entre los 50 y los 110 kilómetros de altura es tan compleja que los modelos actuales que tratan de explicarla deben considerar entre 150 y 380 reacciones químicas con 40 a 50 sustancias diferentes, algunas de ellas en bajas cantidades, pero que tienen efectos drásticos en los componentes mayoritarios de la atmósfera, como el dióxido de carbono, el dinitrógeno, los óxidos de nitrógeno y el dióxido de azufre. Finalmente, la fotosfera es una zona donde las condiciones son menos hostiles, ya que la presión es más baja que la presión atmosférica a nivel del mar en la Tierra, y las temperaturas son bajas, pero donde ocurren grandes ciclos fotoquímicos que mantienen el equilibrio global de los gases atmosféricos de Venus. Entre ellos el ciclo de los óxidos de nitrógeno, que explica al menos el 25% de la producción de dioxígeno,
1/3 de la producción de cloro molecular y compensa la 1/4 parte de la fotólisis del dióxido de azufre. Los óxidos de nitrógeno actúan como catalizadores en muchas reacciones de la atmósfera. Gracias a estas reacciones, en esta zona se producen gases como el ozono, el dioxígeno y se degrada el ácido sulfúrico, el dióxido de carbono, el dióxido de azufre y el vapor de agua, para generar especies como el hidroperóxido que hacen parte de varias reacciones en esta zona y de la atmósfera media. En cuanto a la geología, Venus es similar a la Tierra. Ambos tienen núcleos de hierro y manto rocoso fundido. Sin embargo, se cree que Venus tiene un núcleo totalmente líquido no convectivo, debido a la total ausencia de campo magnético que proteja la atmósfera del viento solar. De otra parte, aunque no se ha encontrado gran evidencia de que haya fenómenos de tectónica de placas, sí hay grandes cadenas volcánicas como los montes Maxwell o la Regio Beta. La composición de la corteza es de rocas ígneas, como el basalto y la picrita, ricos en magnesio, similares a las que podríamos encontrar en Hawái o en el lecho oceánico de la Tierra. Además, esta corteza se origina en grandes oleadas de erupciones volcánicas que remodelan el planeta en un periodo corto de tiempo. Comparada con la Tierra, la Luna o Marte, la cantidad de cráteres de meteoritos es baja, no tan baja como las de la Tierra, pero sí lo suficiente para sugerir que las zonas más antiguas de la superficie tienen máximo 1.000 millones de años. Sobre esta superficie antigua se han llevado a cabo al menos 2 episodios de recobertura por parte de los volcanes, seguidos de periodos donde la actividad volcánica es menor. También se cree que la lava de Venus es menos viscosa que la de la Tierra, por lo que se considera que su composición es ultramáfica, similar a la lava que se encuentra en el manto terrestre. Estas rocas son alcalinas, contienen gran cantidad de hierro y magnesio y bajas cantidades de sílice y potasio. Por otra parte, la superficie presenta zonas donde rocas del manto han sido extruidas de forma directa, generando estructuras geológicas circulares de 100 hasta 300 kilómetros de diámetro conocidas como coronas. Otra característica geológica se debe a las elevadas temperaturas de la superficie, que causan que los minerales, en particular aquellos donde hay un dipolo permanente entre los átomos que lo constituyen, pierden ese dipolo por el calentamiento. Esto se evidencia al hacer lecturas de radar, donde las zonas con la misma composición química pueden verse más brillantes o más opacas ante las ondas de radio. Esto se debe a que están compuestas por minerales dieléctricos, como la pirita o la cloroapatita, que bajo ciertas condiciones, por ejemplo a alta temperatura, se comportan como aislantes, mientras que a temperaturas más bajas se reorganizan en su estructura cristalina, lo que les da un dipolo permanente que facilita la transmisión de las ondas de radar y las hace ver más brillantes. Esto distingue a las regiones altas de las montañas del resto del terreno. Además, en estas zonas se presume que hay reacciones entre los minerales del suelo y la atmósfera, lo que les otorga una marca distintiva comparada con otras zonas del planeta. En muchas de estas reacciones están involucrados gases como el dióxido de azufre, el fluoruro y el cloruro de hidrógeno gaseoso, entre otros, los cuales son más abundantes en zonas próximas a la superficie. Otra característica interesante que se encuentra en Venus es, por ejemplo, que en las cimas de las montañas suele nevar, pero no hielo como sucede en la Tierra, sino algunos compuestos metálicos de plomo y bismuto. Bueno, ya hemos hecho todo un tour por el infierno. Si les gustó este video, por favor suscríbanse al canal de Enseña Química para ver nuestros nuevos videos y nuevas actualizaciones en este año. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima. Si te gustó este canal, por favor, dale click al botón de suscribirte y activa la campana de notificaciones. También síguenos en todas nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.